Estuvo tratando conmigo esta tarde, Ray. Dios tiene el control de todas las cosas y Él tiene el poder para hacer que las cosas sucedan a nuestro favor. Sin embargo, todo tiene su tiempo debajo del sol, porque cada acto de Dios y cada señal que Dios hace es con un propósito y un plan. Y quiero leerle la porción de la palabra de Dios aquí, en este Salmo 18:6, que dice así: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. En mi angustia invoqué, clamé a Dios y él me oyó. Este es un salmo exactamente escrito por David, donde él dice que en un tiempo de angustia él invocó a Dios y su clamor fue escuchado en los cielos, y Dios respondió a su clamor según su propósito y su voluntad. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios. Escuche lo que dice 1 de Samuel 30, capítulo 30. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivos las mujeres y a todo lo que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino que se lo habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas estaban cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y clamó hasta que le faltaron ¿qué? La fuerza. Quiero ponerle como título a esto: de la angustia a la fortaleza. La palabra de Dios nos muestra esta tremenda historia del rey David cuando estaba en un proceso que todavía no era rey y vivía huyendo de Saúl. En ese proceso él vivía en esta pequeña ciudad Siclag, y ellos salieron, los hombres de David y David salieron a algunas batallas, pero cuando regresaron encontraron que la gente de Amalec había invadido la ciudad de David, o donde vivía David, y había quemado la ciudad entera. Habían quemado las puertas, habían quemado todo, y se habían llevado cautivo a las mujeres, a los niños y a todo el que pudieron. Esto fue un estrago tan fuerte que cuando David regresó a la ciudad y a su casa, pensando que todo estaba bien, encontró un estrago y una mortandad, un caos horrible. Y esto fue tan fuerte que la Biblia dice que David lloró y el pueblo alzó su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Escucha, y lloraron hasta que le faltaron la fuerza. No es pecado que de vez en cuando pasemos por momentos tan difíciles que lo más que salga de nuestros ojos sean las lágrimas. El hecho de que lloremos en tiempo difícil no significa que Dios no está con nosotros. Es interesante ver lo que dice: y alzaron la voz y lloraron. Pero a pesar de que lloraron y alzaron la voz y se angustiaron, jamás reclamaron a Dios su protección. David era un elegido, escogido por Dios, que lo había ungido para ser rey, y que Dios tenía un plan con él. Se supone que Dios tenía que proteger aparentemente la ciudad. Sin embargo, David, que conoce y que en los salmos dice: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden,
Sin embargo, ¿dónde estaba Dios cuando permitió que Amalek entrara y quemara la ciudad? Pero sin embargo, David es tan sorprendente que David sabe que Dios tiene el poder para proteger ciudades. En los salmos dice que Jehová es el que vela la guardia, la ciudad, y que Él es que edifica. La Biblia dice que Él es muro de fuego alrededor de su pueblo. Sin embargo, David jamás le reclama a Dios la protección, ni siquiera le dice dónde tú estás, porque David sabe que lo que Dios permite en su vida tenía un plan y un propósito. Y debemos de entender eso, si no estaremos perdidos en cada proceso y en cada batalla que tengamos. Tenemos que aprender que en nuestras vidas vamos a pasar por el proceso necesario, que Dios va a permitirlo, porque es la única forma de Dios madurarnos, hacernos crecer o llevarnos al punto del cumplimiento de promesa en nuestras vidas. Sigo paro. David llora, David se siente triste, pero David no se queja. David no le dice a Dios dónde tú estabas. Tú estabas sordo, estabas ciego, ¿qué pasó? Como muchas veces nosotros hacemos cuando se supone que las cosas no deben de pasar y nos pasan. Cuando se supone que no debe de enfermarte y de repente te enfermaste. Cuando se supone que no tenía que perder la casa y la perdió. David perdió todo en un día. Y en medio de esa angustia jamás se atrevió a quejarse y a decir ¿dónde está Dios? Los cristianos que no tienen raíces solo alaban a Dios en los momentos buenos, en los momentos que todo está bien. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros estamos pasando por pruebas de muchas formas, pero ninguno de los cristianos de esta casa ha pasado ni el 10% de la prueba de Job. No le han matado sus hijos, no cayó fuego del cielo y le quemó sus hijos. Algunos están pasando algunas pruebas en diferentes áreas, y es tremendo ver cómo algunas personas, como nosotros los cristianos, muchos tienden a quejarse, a preguntarle a Dios ¿dónde tú estás? ¿Por qué tú permitiste esto? Dios sabe lo que hace, y Él tiene un plan mayor que el que nosotros estamos mirando. Él ve el panorama completo, Él ve el mañana, Él ve el presente, Él sabe lo que permite y sabe por qué lo permite. ¿Cuántos bendicen a Dios? Sigo paro. Y la Biblia dice, es impresionante, Job no se quejó tampoco en ese verso. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nosotros somos probados y somos procesados en diferentes formas, pero ninguno de los que me ven ahora han tenido la prueba de Job. A ninguno le cayó fuego del cielo y le quemó la casa. A ninguno le mataron los hijos en el fuego. Y Job vivió todo esto, y lo único que dijo fue: aunque me matare, en Él esperaré. Tienes que aprender a anclarte en Dios, porque al final de los días este mundo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que lo que más nos conviene es mantenernos fiel a Dios en cualquier etapa de nuestras vidas, en victoria o en derrota, en enfermedad o en salud, porque es una vida temporal. La gloria del hombre es como la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. La vida más allá de la vida natural es la verdadera, es la eterna. Imagínate que te pase toda la vida temporal quejándote por cada proceso que Dios permitió en tu vida. ¿Cómo te presentará ante Dios en la verdadera vida eterna? Te sentirás avergonzado al saber que en el tiempo de la carne, en una vida tan corta de 60, 70 años, te quejaste más de 2 millones de veces de Dios. Y ahora te mueres y estás delante de Dios para vivir por los siglos de los siglos. ¿Cómo te vas a sentir? Vas a decir: qué tonto fui, me quejé por los procesos que Dios permitió, que fueron los que me ayudaron a crecer y a llegar a donde yo estoy. ¿Cuánto bendicen a Dios? Entonces David, dice la Biblia, que lloraron de la angustia a la fortaleza. Y mira lo que dice la Biblia: y David se angustió mucho
porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dale un aplauso a Dios. Esta es una palabra que rompe todo límite, que nos desafía, que nos hace quedar en vergüenza cuando nos quejamos de cualquier prueba. Mira lo que dice la palabra, David, Virginia. Y David se angustió. Los momentos de angustia van a venir. La Biblia no dice que no te va a angustiar. La Biblia no dice que no te va a sentir triste. La Biblia dice que van a venir momentos, días malos. Pero dice la Biblia que David, en medio de la angustia, se fortaleció. Y escúchame, ¿por qué estaba angustiado? Él no estaba solo angustiado porque había perdido todo. Él estaba angustiado porque el pueblo no entendía el proceso. Porque el pueblo, en vez de unirse con David y decirle: vamos a orar a Jehová, el cual te ungió para ser rey, ese pueblo que comenzó a pensar en apedrearlo es el mismo pueblo que creyó en la profecía de Samuel a David. Pero ahora, en medio de la angustia, cuando llegó la mortandad, el pueblo desiste de creer en lo profético de David y comienza a decir: tú eres el culpable. Y David se angustió porque en vez de este pueblo unirse a orar, lo que se reunían era buscar piedra para apedrear el hombre de Dios. Un hombre que le había dado muchas batallas, librado muchas batallas, que le había dado muchas victorias, y que la riqueza que tenían y la protección era gracias a Dios a través de David. Y por un día de angustia, por un día de prueba, olvidaron todo lo que Dios hizo con David y querían apedrear al hombre de Dios. Y David se angustió porque vio cómo el pueblo no entendía lo que estaban viviendo. Querían apedrear al hombre de Dios sin él tener culpa de eso. A su nombre. Es ahí donde tú conoces la realidad del corazón de un cristiano. Cuando pasa por angustia, cuando pasa por dificultades, es ahí donde tú sabes a dónde está el corazón de él. Querían apedrear a David sin David tener culpa. Y dice la palabra, porque estaban de amargura de alma. Mas David no miró ni se puso a discutir con las personas que querían apedrearlo. David entendió que si se ponía a hablar con ellos, iba a perder el tiempo. Si se ponía a explicarle, iba a perder el tiempo. David se fortaleció en Dios, puso sus ojos en Dios, puso su corazón en Dios y se fortaleció en Jehová su Dios. En hebreo se fortaleció en el Eterno, en Elohim, en el Todopoderoso, en el Creador. En medio de la angustia, David se fortalece en Dios. Y por eso el tema es de la angustia a la fortaleza. Cada vez que Dios permite en tu vida temporada de angustia, es para que termine no angustiado, sino fortalecido y en victoria en Dios. Pues a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien diga aleluya. Tres cosas hizo David en medio de este caos. Tres cosas. Primero, buscó fortaleza. David sabía que no podía emprender la marcha o la campaña de recuperación si él estaba en angustia. Tú no puedes ir a una guerra si tú ya estás derrotado. Lo primero que hace David es que busca fortaleza y se fortalece en Dios. Una de las formas de fortalecernos en Dios es mencionando sus proezas, recordando sus hazañas, cantando salmos, diciéndole: eres tú el que abriste el mar rojo. ¿Está usted aquí? David buscó la fortaleza en Dios. El cristiano de hoy, muchos, le encanta fortalecerse en el brazo del hombre.
quieren fortalecerse en un doctor, en un gobierno, menos en Dios. Cuando la Biblia dice que de Dios procede toda existencia de vida, de Dios procede nuestro sostén, nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Él ha sido refugio de generación en generación. Alguien diga aleluya. Dile a alguien: fortalécete en Dios. En medio de la angustia, fortalécete en Dios. En medio del caos, fortalécete en Dios. David pasó de la angustia a la fortaleza. Y yo quiero profetizar que hay gente que hoy serán fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Que esos momentos de angustia que han estado viviendo, que esos momentos de confusión, de enfermedad, serán cambiados por fortaleza. Van a encontrar fuerza en su debilidad, van a encontrar sanidad en su enfermedad. Yo profetizo que en esta noche, aquí en América y en Sur y Centroamérica, hay gente que pasa de la angustia a la fortaleza, de la debilidad a la fuerza de Dios, de la enfermedad a la sanidad. Oh, remacanda la vasaya. Jehová es el Dios del cielo. Dije que Jehová es el Dios del cielo. Él reina, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios me dijo: dile al pueblo que van a pasar de la angustia a la fortaleza. ¿Hay alguien que cree eso aquí? Denle un aplauso a Jesús. Fortalécete en Jehová. Número 2, una vez que él está fortalecido en Dios, escucha, que él está fortalecido en Dios, la tristeza no se le ha ido, pero él no deja que la tristeza lo domine. Él se fortalece en Dios. Dice que entonces hace lo segundo: consulta a Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerque el éfod. El éfod era un instrumento que usaban para consultar a Dios. Mira lo que hace David en medio del caos. Él no se aleja de la iglesia y dice: no voy a la iglesia porque aquí hay problemas en todos lados. No, David dijo: en el problema ahora es que yo más me voy a acercar. Acércame la presencia, acércame lo que me va a comunicar con Dios. Acércame la palabra de Dios para leer qué dice Jehová sobre mí. Pero hay cristianos, Ray, que hacen lo contrario. En el día de angustia se alejan. David dijo: no, acércame el instrumento para yo oír a Dios. Debe de entender que cuando te encuentres en angustia o en victoria, debe de acercarte a Dios. Y si tiene angustia, más todavía. ¿Cuánto bendicen a Dios? La gente se extraña cuando se enferman, no vienen a la iglesia, y cuando están sanos se acercan a la iglesia. No, ven en cualquier temporada, en temporada de sanidad o en temporada de salud. Jehová tiene un plan contigo. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Vamos, denle ese aplauso a Jesús. Acércame el éfod. Y dice: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, lo podré alcanzar. Y él le dijo: síguelo, porque ciertamente lo alcanzará y de cierto librará a los cautivos. Cuando él consulta a Dios, Dios le da instrucciones y le dice lo que debe de hacer. La iniciativa de David para recuperar lo perdido no viene por el dolor, ni viene por el sufrimiento. Quien le da la iniciativa es Dios, y le dice: ve, porque yo estaré contigo y yo te daré a ti esta victoria. Es interesante ver eso, cómo Dios le dice a David: sube, porque yo estaré contigo y tú vas a liberar a todos los cautivos. Yo declaro que en esta tarde
gente bajo cautiverios serán liberados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Todo cautiverio a la pornografía serán liberados. Todo cautiverio al adulterio, a la fornicación serán liberados. Y todo lo que están cautivos por el miedo, por el temor, serán liberados en esta tarde. Por el poder de la palabra que estoy predicando. Este poder está fluyendo en la red ahora. Este poder está cayendo ahí en la casa. Serán liberados de todo cautiverio en el poderoso nombre de Jesús. Jehová Shama está en este lugar. El Dios que te hace conquistar. El Dios que está presente. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Consultó a Dios y subió. Es tan profundo poder ver la actitud de David al consultar a Dios que pudiéramos escribir un libro. Está un poco angustiado, está triste, no tiene fuerza de tanto que lloró, quiere recuperar su familia, pero no se deja mover por la necesidad que tiene, sino que a pesar del dolor que está sintiendo, le dice a Dios: subo o no subo. Si Dios le hubiese dicho no suba, David no sube, se queda con todo y el dolor esperando a Dios. Nosotros muchas veces no somos así. Nosotros nos desesperamos y queremos actuar en la carne. No, hermano Juan Carlos, usted no sabe el dolor que yo tengo. Yo voy a actuar aunque Dios no esté de acuerdo. Como yo escuché a una mujer decir: aunque Dios no me confirme, yo lo voy a hacer. Es impresionante ver la independencia que tienen muchos cristianos del Espíritu Santo. Y esto nos va a llevar a un fracaso seguro. Debemos de entender que nuestros pasos deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo, no por el dolor del momento, no por la angustia del momento, no por la prueba, no por el fracaso, sino por el Espíritu de Dios. Hay gente que en tiempo de enfermedad hablan devocadamente, ofenden al Espíritu Santo con sus palabras y critican las iglesias y hablan desenfrenadamente. Porque esto, porque lo otro, porque a mí me pasó, por culpa de fulano, por culpa de aquel. Y no saben guardar silencio y esperar que Jehová sea que le responda. Y luego que ven el resultado, entonces se dan cuenta que actuaron locamente. Esa era la diferencia entre Saúl y David. David nunca recibía presión. No se dejaba presionar ni por lo que querían apedrearlo, ni por el pueblo, ni por lo que perdió, ni por la angustia. Saúl no. Saúl vio que Samuel no llegaba y faltaba media hora para Samuel llegar, y Saúl se desesperó y actuó locamente. Cuando actuamos locamente, tendemos a perder muchas cosas, y lo que por años logramos construir con Dios, lo perdemos en una tarde, porque actuamos locamente. David consulta y se queda esperando lo que Dios está diciendo. Entonces él es movido cuando Dios le dice vete. Así que yo te aconsejo que antes de actuar, consulte a Dios, porque el consultar a Dios te va a garantizar la victoria y la recuperación de todo lo perdido. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Número 3, y termino. Luchó hasta recuperarlo todo. Dice la Biblia que David, al Dios decirle ve, se fue con 600 hombres, y en el camino 200 se cansaron, y él lo dejó en un lugar, pero él siguió. Porque hay personas que te van a decir yo estoy contigo, yo voy a pelear contigo, yo voy a apoyarte en la visión, pero en el proceso del camino se cansan. Algunos se van, otros desisten. Pero me gusta que David nunca desistió, lo dejó
Y le digo, si ustedes no pueden ya caminar más, quédense aquí. Y 400 le dijeron, seguimos contigo. En la vida habrán gente que con sus labios te van a apoyar, pero con sus acciones no te apoyan. Con sus palabras te dicen, estoy contigo, varón de Dios, pero luego por la espalda, su forma de hablar, dicen que son unos hipócritas que nunca han estado contigo. Gente que te van a decir, aquí estoy, pero en el momento de que la piel de ellos es tocada, se olvidan de las promesas. Sigo paro. Pero qué bueno que David jamás desistió de recuperar lo que había perdido. Escuche esto. Hay cosas que usted va a recuperar, pero hay cosas que no vale la pena recuperarla. Qué mejor que Dios la dé nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y él llegó, David, y encontró raya a todos los amalecitas ahí tirados. Y dice la Biblia, Virginia, que lo atacó desde la mañana hasta el otro día en la tarde. Más de 24 horas peleando para recuperar lo que el enemigo le había quitado. Desde la mañana hasta el otro día en la tarde. Pelearon todo el día, toda la noche y parte del otro día. Pero David no desistió hasta que lo recuperó todo. La gente quiere recuperar su vida espiritual, pero no está dispuesto a luchar todo el día, toda la noche. Hay que aprender a tener una decisión y apoyarla con nuestra acción. David dijo, yo voy a tomar lo que Dios dijo que yo voy a tomar. ¿Me siguen? Tú sabes lo que es pelear toda la noche. Y hay gente que nos cansamos en la primera media hora. Sigo. Señor, yo quiero que me bautice con el Espíritu Santo. Voy a orar. Oraron media hora y ya no vuelven a orar más. Así no se consigue nada. David peleó con sus enemigos desde la mañana hasta el otro día en la tarde. Más de 24 horas con la espada en las manos. No pudieron dormir, no pudieron comer bien, porque estaban enfocados en recuperar lo que el enemigo le había quitado. Y yo profetizo sobre usted que Dios le va a dar fuerza para pelear esas batallas que vas a librar y para que tenga la victoria que Dios ya te profetizó. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y dice, óyalo como lo dice Samuel, 1 Samuel 30:17. Y los hirió David, oigan, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes. Usted está aquí toda una noche, todo el día, luchando por recuperar lo que el enemigo le había quitado. Hay gente hoy que su matrimonio está arruinado porque le falta un espíritu de guerra, de batalla. Tienen hijos atados porque a esa madre le falta un espíritu de intercesión. Si fueran como David, le garantizo que recuperaran la vida espiritual de su casa. Yo quiero animarte a que te levante y pelee por aquello que es tuyo y recupere todo lo que el enemigo te ha quitado. Que recupere esa vida espiritual, esa fe, esa sobrenaturalidad. Yo quiero animarte hoy a que te levante hasta que recupere todo lo que te pertenece. Alguien diga aleluya. Y finalizo diciendo lo siguiente. Dice el verso 19: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Diga conmigo todo. Diga conmigo todo.
la ordené recuperarlo todo. Todo. Dios no quiere que solo recupere tus finanzas. Dios quiere que recupere todo. Que recupere tu esperanza, que recupere tu paz. Amalek representa al diablo de una forma u otra. Siempre ha sido así. Satanás va a estar siempre vigilando a ver lo que logra quitarnos. Hay cristianos que en esta pandemia Satanás le logró quitar la fe. Perdieron su fe, perdieron su esperanza. Algunos perdieron el gozo. Al perder el empleo, han perdido la esperanza en Dios. Han desfallecido y han claudicado entre si Dios lo ama o no lo ama. Porque nos han vendido la idea que solo cuando estamos bien es un indicativo de que Dios nos ama. Dios nos ama aún en los momentos difíciles. Él está con nosotros. Alguien denle un aplauso a Dios. Y quiero terminar puntualizando lo siguiente. Amalek va a intentar robarlo. Va a intentar quemar las cosas. Va a intentar hacer que nosotros olvidemos la benevolencia, la gracia, la misericordia de Dios. No debemos permitir que Amalek nos siga robando. Y si en estos días ha perdido algo, es tiempo de recuperarlo en el nombre de Jesús. Y esta es la palabra que yo recibí esta tarde. Lo recuperará todo. Hay mujeres que perdieron sus hijos, lo va a recuperar de la calle. Hay hombres que perdieron su matrimonio, lo va a recuperar. Hay gente que perdieron su empresa, la va a recuperar. Y si no la recupera, te van a dar una 10 veces mejor. Pero va a recuperar tu vida que tenía antes. Creo que Dios no permitió que te conectara a este canal para que te distrayera. Dios te está hablando a ti y te está diciendo: prepárate a pelear las batallas, porque yo te daré la fuerza para que lo recupere todo, chico y grande. Todo lo va a recuperar y no va a faltar nada. Alguien diga aleluya. Pero no será fácil. No vas a recuperar las cosas fácil. No es solo porque llore 10 horas la va a recuperar. Tendrás que enfrentar una batalla contra aquello que te quiere robar. Guerra espiritual. Cuando Lot fue cautivado y cuando se llevaron toda la gente de Sodoma y la riqueza, Abraham lo logró recuperar con 318 hombres nacidos en casa. Pero ¿cómo lo recuperó? Igual que David, con la espada en la mano. Le cayó de noche. Hay lucha en tu vida que tú no la vas a ganar cantando un salmo. Tú no la vas a ganar cantando un himno. Vas a tener que ponerte en batalla de guerra, en posición de batalla, y comenzar a orar, y comenzar a ayunar, y comenzar a declarar y a confesar y a pelear esa batalla hasta que obtenga todo lo que Dios ya te ha concedido. ¿Cuántos dicen amén? Jacob quería cambiar. Era un usurpador. No quería ser igual. Él deseó cambiar, pero el deseo, Ray, no terminó de ayudarlo. Él tuvo que luchar con un ángel. Tuvo que luchar para obtener la bendición. Quiere un matrimonio feliz, va a tener que luchar por él. Quiere un ministerio poderoso, va a tener que luchar. Hay un enemigo que está allá afuera. Él está mirando cómo puede no solo hacerte la guerra, sino destruirte. Pues no tenemos lucha contra carne ni sangre. En una traducción dice: nuestra lucha no son con seres con cuerpo, es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. La iglesia nunca se va a parecer a una institución del gobierno, ni a un hospital, porque nuestras batallas no están en la carne.
están en el Espíritu. ¿Está usted aquí? Y yo les digo a ustedes que se animen, porque tendrán que mantener su fe en momentos que otros están dudando. Tendrán que fortalecerse ustedes mismos cuando todos lo quieren apedrear. ¿Me siguen? Tenían piedra en la mano para darle a David. Y David hizo esto. Miró hacia el cielo y se fortaleció en Jehová. Aprende que cuando nadie quiera invocarlo, invócalo tú. Habrá un momento que la gente negarán la fe, pero no la niegues tú. Habrán gente que van a dudar de la sanidad de Dios, pero no dudes tú. Virginia, cierro. Todo el pueblo estaban a una para apedrear a David. Nadie quiso ayudarlo a orar. Pero David, ¿qué hizo? Se sentó a llorar con ellos. Se sentó a quejarse. David logró fortalecerse en Dios. Tienes que aprender a elevarte de la atmósfera donde tú estás, del ambiente que te rodea. Elévate. Y mientras todos están quejándose y llorando por una gripe y gritando por un virus, elévate y di: Jehová es mi fuerza, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Él es la roca de salvación. Mientras muchos están escondidos, asustados, claudicando: tengo fiebre, tengo una gripe o tengo el virus. Mientras todos tienen un solo lenguaje: ay, tú que estás en medio de ellos, elévate y di: caminaré por valle de sombra de muerte, pero yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Dios me dijo el domingo, Dios me mostró multitudes, y yo entendí que tenía que elevarme, porque si me quedaba con parte del pueblo quejándose, me envuelven en su llanto. Alguien tiene que elevarse en esta iglesia. Alguien tiene que fortalecerse en Jehová. Alguien tiene que gritar: Jehová reina. Alguien diga amén. Levanta tus manos al cielo. Voy a hacer una oración para todos ustedes. Ustedes que están allí pueden llamar a los teléfonos que hay en pantalla. Creo que Dios va a hacer un milagro en usted. Va a ser una transición. Y usted no solo va a recuperar cosas perdidas, sino que va a recibir cosas que nunca tuvo. Aleluya. Dígale a alguien: me voy a elevar. Me voy a elevar. Yo pienso que eso fue lo que hizo David Ray. Imagínate, Virginia, que tú salgas a la tienda por 2 horas y cuando venga encuentre tu casa quemada, el carro quemado, el dinerito abajo de la cama quemado, pasaporte todo quemado, miles de dólares quemados en muebles, todo destruido. Y que tú digas: me voy a elevar. No voy a dejar que esta situación me controle. Amasaya. No voy a dejar que esta situación me domine. Me fortalezco en Jehová. Me voy a elevar. Eso hizo David.
se elevó por encima del ambiente y no permitió que el pueblo lo amarrara en su llanto y en su caos y en su chismotereo y su crítica y su murmuración, que quién es culpable. No, David dijo: me voy a elevar, porque de Jehová viene la vida. Yo quiero que tú te eleves en tu casa. Elévate a otra altura en Dios. La Biblia dice que Él hace los pies de nosotros como de sierva. ¿Para qué? Para andar en las alturas. Deja de cacarear con gallina. Elévate. ¿Qué hace el águila? Vuela más alto que la tormenta. No puedo impedir la tormenta, no la puede impedir ella, pero la puede sobrevolar.